Muy buenas tardes, vengo a hablarles sobre la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Es una herramienta de determinación estructural más potente de la química orgánica. Mediante la RMN podemos analizar, entre otros, los siguientes núcleos: el hidrógeno 1, el carbono 13, el nitrógeno 15, el flúor 19 y el fósforo 31. Pero los más utilizados en la química orgánica serían el hidrógeno 1 y el carbono 13, principales componentes de las moléculas orgánicas. Bien, este nombre proviene del hecho de que este tipo de espectroscopía supone un cambio energético de los núcleos atómicos y que necesitan de un campo magnético para poder observar las siguientes variaciones de energía. Algunas características de la RMN. Proporciona detalles sutiles de las estructuras molecular, como pueden ser densidad electrónica y los ángulos de enlace. Este método se puede emplear a bajas temperaturas sin tanta dificultad, y en disoluciones puede indicar las conformaciones más estables de un compuesto biológicamente activo. Cuando los átomos se colocan en una fuente de campo magnético, sus núcleos se comportan como pequeñas barras magnéticas que se alinean con el campo de electrones. También se comportan así. Y por esta razón se dice que tanto los electrones como los núcleos que poseen spin, es decir, cualquier carga eléctrica que gire, tiene un campo magnético asociado. Así como los electrones con spin opuestos se aparean entre sí, sucede lo mismo con los protones y neutrones en el núcleo. Si el núcleo tiene un número par de protones y neutrones, por ejemplo el carbono 12, sus campos magnéticos se cancelan entre sí y no hay un campo magnético en general. Sin embargo, si el número de protones y neutrones es impar, por ejemplo el carbono 13 o el hidrógeno 1, el núcleo tiene un campo magnético y la sustancia se coloca en un campo magnético externo. El imán nuclear se alinea con el campo de la misma manera que la aguja, de igual manera que la aguja de una brújula se alinea con los campos magnéticos. El imán nuclear puede tener dos alineaciones de baja energía o de alta energía. Bueno, sobre lo que acabé de explicar, tenemos los átomos que siempre están como en diferentes direcciones. Al ponerlos en un campo magnético, los átomos se alinean hacia un polo. Bien, ya teniendo esta parte, podemos ver que si le adicionamos una fuente de radiofrecuencia, las moléculas van a apuntar hacia el lado opuesto donde estaban apuntando anteriormente, como nos muestra esta imagen de aquí. Bien, apantallamiento del campo magnético inducido por electrones. En los modelos que ya hemos utilizado solo hemos tenido en cuenta protones aislados dentro del campo magnético. Pero las moléculas orgánicas, los protones no están aislados, sino rodeados de electrones a otros átomos que ejercen de protección, efecto apantallamiento. Respecto al campo externo, los electrones giran alrededor del núcleo y generan un pequeño campo magnético que se contrapone al extremo. Como consecuencia, el campo actúa sobre un protón, se debilita y se dice que el núcleo está apantallado. Teniendo en cuenta la estructura compleja de las moléculas orgánicas, el efecto de pantalla será muy diferente en puntos diferentes de la molécula, midiendo con precisión la intensidad del campo para determinado protón. Entre la resonancia podemos obtener dos informaciones importantes. La primera, cuántas absorciones diferentes tenemos en forma de señales o picos. De esta manera podemos determinar el núcleo de protones electrónicamente diferentes y el grado de apantallamiento de cada uno, precisar el entorno electrónico de cada protón teniendo en cuenta la intensidad de absorción. Si tenemos en cuenta la intensidad de las señales y multiplicidad, podemos obtener más informaciones, como pueden ser: mediante la intensidad podemos conocer el número de protones de cada clase, y mediante la multiplicidad podemos obtener información sobre los protones del entorno. Bien, el espectro de RMN. Bien, el espectro de RMN más comunes tienen 4 partes. El primero, un imán con un controlador de campo muy precisos. Así podemos obtener un campo magnético muy preciso. Un transistor de radiofrecuencias que sea capaz de emitir ondas de frecuencias muy precisas. Un detector que mide la energía absorbida por la muestra. Y un registrador que imprima los datos que surgen del detector. Bien, tenemos la regla del n más 1. La regla del n más 1 es: si un protón está próximo a un n protones equivalentes, su señal tendrá n más 1 picos.
aquí tenemos una tablita donde nos explica mucho mejor tenemos el número de equivalencia de protones, la multiplicidad de las señales y la intensidad relativa de los picos. Bien, podemos ver que tenemos aquí un singular, tenemos 1, se va a dividir 1 y 1, que es un doble. Un triple va a ser, la señal va a ser de un lado, pero los picos van a ser del otro. Entonces aquí ya empezamos a aplicar la regla del n más 1, que va a ser n, que va a ser 1, más 1 va a ser 2. Aquí tenemos el resultado. En la siguiente señal va a ser 2, va a coger esta señal 2, más el vecino. Entonces va a ser 2 más 1, va a ser 3, y así sucesivamente se van a ir los picos. Bien, aquí tenemos un ejemplo, el cual es el bromuro de etilo. Bien, de un lado tenemos 4 picos, del otro lado tenemos 3 picos. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, como podemos ver, esta señal que nos está mostrando acá está en azul, lo que nos indica que es del CH2. Pero si la señal que nos está mostrando es del CH2, ¿por qué tiene 4 picos? Bueno, la señal sí es del CH2, pero los picos son de los hidrógenos vecinos de la cual se está tomando la señal. En este caso va a ser del CH3. Aún así, si hay 3 hidrógenos, ¿por qué hay 4 picos? Bueno, tan sencillamente es que vamos a aplicar la regla del n más 1. Entonces, como podemos ver, estamos tomando la señal del CH2, los hidrógenos vecinos van a ser 3, entonces n va a valer 3 aquí, más 1 va a ser igual a 4. Son los 4 picos que nos está mostrando aquí la frecuencia. Bien, de este lado tenemos 3 picos. Bueno, esta señal, como podemos ver, es del CH3. Entonces, como esta es la señal del CH3, los picos van a ser de los hidrógenos vecinos, que en este caso va a ser CH2. Entonces, volvemos a aplicar la regla de n más 1. Del n más 1. Entonces, 2 hidrógenos va a valer n, más 1 van a ser 3 picos. 3 picos que actualmente estamos viendo aquí. Bien, muchas gracias.